Era una noche tranquila, con la luna llena iluminando suavemente las calles de la ciudad. La mujer, llamada Clara, estaba en casa, cómodamente arropada en una manta en el sofá, viendo una película que había visto innumerables veces. La calidez del hogar la envolvió y se sintió segura. Pero, como si la atmósfera estuviera cambiando, un escalofrío recorrió su espalda. El silencio a su alrededor era denso, casi palpable, y el único sonido que la acompañaba era el leve zumbido del frigorífico de la cocina. Entonces, de repente, se escuchó el sonido. Toc, toc, toc. Los golpes en la puerta fueron firmes e insistentes, como si alguien estuviera decidido a ser escuchado. Clara detuvo la película, con el corazón acelerado en el pecho. Se levantó lentamente y sus pasos sonaron fuertes en el silencio de la casa. A cada paso hacia la puerta, su mente se llenaba de preguntas. ¿Quién será? ¿Qué quieren? Miró por la mirilla. Nada. El pasillo estaba vacío. Un escalofrío recorrió su cuerpo, pero trató de convencerse de que era solo su imaginación. Con un suspiro, regresó al sofá, tratando de ignorar la sensación de incomodidad que la invadía. Pero no pudo. El silencio, que antes le había parecido acogedor, ahora la asfixiaba. Esa noche, Clara intentó distraerse, pero la oscuridad parecía más espesa y el silencio más pesado. Cada crujido de la casa, cada susurro del viento afuera, hacía que su corazón se acelerara. Dormir era una tarea imposible. Cuando finalmente logró cerrar los ojos, sus sueños fueron invadidos por sombras y murmullos confusos. La noche siguiente la situación se repitió. Toc, toc, toc. Los latidos eran más fuertes, más cercanos. Ahora Clara no podía ignorarlo. Se puso de pie una vez más y con cada paso hacia la puerta, sentía un nudo en el estómago. De nuevo miró por la mirilla, pero no había nadie. Su mente empezó a crear escenarios terroríficos. ¿Qué pasa si alguien me está mirando?, pensó, mientras la adrenalina corría por sus venas. A la mañana siguiente dejó una nota en la puerta. Si llamas, por favor no vuelvas a hacerlo. Fue un intento de reafirmar su control, pero en el fondo sabía que no cambiaría nada. Los golpes persistieron y la sensación de ser observado aumentó. Clara empezó a temer a su propia casa. Era como si cada sombra bailara de forma extraña, cada ruido se convirtiera en una señal de advertencia. Una noche, cuando volvió a oír los golpes, decidió llamar a la policía. «Alguien llama a mi puerta todas las noches», dijo con voz temblorosa. La policía prometió hacer un patrullaje, pero cuando llegó solo encontró silencio. Sintiéndose cada vez más vulnerable, Clara empezó a pensar en abandonar su casa. La idea de encontrar un lugar seguro la aterrorizaba, pero la alternativa le parecía aún peor. La casa, que alguna vez fue un hogar, ahora se había convertido en un verdadero laberinto de miedo. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor y la oscuridad pareció bailar en cada esquina. Con la presión acumulada y su mente inquieta, Clara decidió que necesitaba un plan. A la mañana siguiente, se despertó decidida a afrontar su miedo. Se armó de gas pimienta y una linterna, pensando que tal vez, solo tal vez, el ruido era alguien que necesitaba ayuda. Cuando llegó la noche, se sentó en silencio, mirando la puerta con ojos atentos. Toc, toc, toc. Los golpes volvieron a sonar y Clara, en lugar de dudar, abrió rápidamente la puerta. Sin embargo, cuando lo hizo, el pasillo estaba vacío, pero algo la hizo estremecerse. Una sombra pareció moverse en el rincón de su campo de visión. La linterna atravesó la oscuridad y no reveló nada más que un trozo de papel en el suelo. Con manos temblorosas, se inclinó y recogió la nota. Al abrirlo leyó: «Estoy aquí. Usted no está solo». El pánico se apoderó de ella. La sensación de ser observado ahora era real. Clara miró a su alrededor, tratando de ver si había alguien allí, pero lo único que vio fue oscuridad y sombras danzantes. Decidió que ya no podía vivir con miedo. La policía no la ayudó y la nota la puso en alerta. Entonces, con un nuevo plan, Clara fue a la biblioteca al día siguiente y comenzó a investigar historias de apariciones y fenómenos inexplicables. Lo que descubrió la dejó intrigada. Se sabe que algunos lugares, según cuentan, albergaban espíritus inquietos que no podían irse. Clara sintió una conexión con estos informes.
¿Podría ser tu casa uno de esos lugares? Con eso en mente, Clara comenzó a investigar la historia de su hogar. Descubrió que antes de mudarse allí había vivido un hombre que, según los rumores, había desaparecido sin dejar rastro. Con cada nuevo detalle que encontraba, su preocupación aumentaba. La sensación de que la casa tenía vida propia era innegable. Decidida a cambiar la situación, Clara decidió que necesitaba enfrentar lo que fuera que la perseguía. Preparó un pequeño ritual, encendió algunas velas y colocó fotografías de la casa en el improvisado altar. Con el corazón acelerado, pidió protección y claridad, creyendo que podrían ayudar. Esa noche, mientras las velas brillaban y el olor a incienso llenaba el aire, sintió una presencia. Un escalofrío recorrió la habitación y una sombra más espesa comenzó a formarse en un rincón. Clara respiró hondo y dijo: «Quien quiera que seas, no te tengo miedo. Estoy aquí para entender». Para su sorpresa, la sombra pareció vacilar, como si escuchara. En ese momento, los golpes comenzaron de nuevo, pero esta vez Clara no retrocedió. En cambio, caminó hacia la puerta y la abrió. El pasillo estaba vacío, pero la sensación de pesadez había disminuido. La sombra parecía haberse disipado y una ola de calma la envolvió. Clara se dio cuenta de que afrontarlo no solo le aportaba claridad, sino también una sensación de liberación. La presencia todavía estaba ahí, pero ahora era como si estuviera a su lado, en lugar de perseguirla. A partir de ese día los golpes disminuyeron y Clara empezó a hacer las paces con la historia de su hogar. Con el tiempo, la pesada atmósfera se transformó. Clara aprendió a vivir en armonía con lo que había allí y su casa volvió a ser un hogar. Lo que alguna vez fue un lugar de miedo e incertidumbre ahora era un espacio de comprensión y aceptación. Y cuando Clara miraba por la ventana por la noche, sonreía, sabiendo que incluso en las sombras siempre había una luz. Espero que te haya gustado la historia, porque la segunda historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Imagínense, Lucas estaba entusiasmado con el cambio. Una nueva casa significaba una nueva habitación, una nueva aventura. Sin embargo, la anticipación pronto se convirtió en aprensión. La nueva casa era mucho más grande y antigua que la anterior. Las paredes eran gruesas y estaban cubiertas de pintura que empezaba a descascararse. El sonido de los pasos de sus padres resonó por los largos y oscuros pasillos, como si la casa les hablara. Pronto, la emoción de explorar las habitaciones se desvaneció cuando llegó la primera noche. Se acostó en su nueva cama, un poco más alta que la anterior, y encendió la luz azul de la noche, que ahora parecía tener un brillo menos reconfortante. El aire era diferente, pesado, como si la casa guardara oscuros secretos. Mientras miraba hacia el techo, Lucas sintió que algo frío le recorría la espalda. Se giró hacia un lado, pero lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. En la penumbra, una sombra bailaba suavemente, tomando forma y distorsionándose en las paredes. Esa noche, los susurros comenzaron de nuevo, pero esta vez fue algo más. Lucas escuchó un nombre. Lucas era una voz suave, casi como una melodía lejana. Se dio la vuelta, pero no había nadie. La habitación estaba vacía excepto por la luz azul que parpadeaba en un patrón irregular. Sintió la necesidad de gritar, pero no pudo. La voz estaba dentro de su cabeza, llamándolo. En los días siguientes, la vida de Lucas se convirtió en un ciclo de noches sin dormir y días agotadores. En la escuela no podía concentrarse. Sus amigos hablaban de juegos y chistes, mientras él pensaba en la sombra, la voz que lo llamaba. Intentó ignorarlo, pero fue imposible. Lo que más le asustaba era que, en algunos momentos, podía jurar que esa sombra estaba más cerca, mirándolo. Una noche decidió que era hora de enfrentar lo que lo aterrorizaba. Se quedó despierto, esperando que la luz cambiara de color o que comenzaran los sonidos. Y, para su sorpresa, la luz empezó a parpadear con más intensidad, pasando del azul al rojo intenso, como si señalara una alerta. El susurro regresó, más fuerte que antes. «Lucas, ven a jugar». Con renovado coraje, se levantó de la cama y caminó hacia el armario, de donde parecía venir la voz. Abrió la puerta lentamente y lo que encontró hizo que su corazón se acelerara. No había nada más que ropa tendida y un leve olor a humedad.
Pero entonces sopló una brisa fría, haciendo que la ropa se moviera como si una mano invisible estuviera allí. Lucas cerró los ojos, respiró hondo y gritó: ¿Quién está ahí? ¡Muéstrate! Silencio. La sombra se disipó, pero la presión en el aire permaneció. Entonces, de repente, la luz se apagó por completo. Lucas estaba en total oscuridad. Intentó no entrar en pánico, pero la oscuridad parecía tener vida propia. Escuchó algo deslizarse por el suelo, como si se estuviera acercando. Fue entonces cuando recordó el viejo libro de cuentos que había encontrado en la casa, uno que hablaba de criaturas que se esconden en la oscuridad. Corrió a la mesa de al lado y cogió el libro, con las manos temblorosas. Las páginas estaban amarillentas, pero destacaba la historia de una criatura llamada el Guardián de las Tinieblas. De Guardián se alimentó del miedo y se escondió en las sombras, esperando a la próxima víctima. Lucas se dio cuenta de que la voz lo llamaba para alimentarlo, para hacerlo más fuerte. Pero también recordó que la única manera de superar el miedo era afrontarlo. Comenzó a recitar en voz alta los versos que recordaba del libro. La luz brilla donde la sombra no puede llegar. La oscuridad a su alrededor comenzó a temblar, como si se retorciera. Repitió los versos, cada vez más fuerte, hasta que de repente la luz de la noche se encendió de nuevo, iluminando la habitación. Pero la sombra seguía allí, más espesa y más cercana. «No puedes arrestarme», gritó Lucas, con voz temblorosa pero firme. «No te tengo miedo». El guardián de la oscuridad vaciló y la luz azul comenzó a brillar más intensamente. La sombra comenzó a disiparse, y el aliento que antes sonaba como un susurro ahora se convirtió en un grito, como si lo obligaran a regresar a su lugar de origen. En un último acto de valentía, Lucas corrió hacia la ventana y abrió las cortinas. La luz de la luna invadió la habitación y la sombra finalmente desapareció. El aire pesado comenzó a disiparse y Lucas cayó al suelo, exhausto pero aliviado. Se enfrentó a su miedo y finalmente ganó. Esa mañana, se despertó con el sol brillando a través de la ventana, sintiéndose más ligero. Miró el armario, que ahora parecía solo un armario, y sonrió. La voz ya no lo llamaba, y la casa, que antes parecía tan oscura, ahora estaba llena de luz y vida. Y así, Lucas aprendió que, incluso en las noches más oscuras, la luz siempre encontraría la manera de brillar, y que enfrentar el miedo era el primer paso para ganar la libertad. Espero que te haya gustado la historia, porque la tercera historia es aún más escalofriante. Solo no olvides revisar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica. Era una cálida noche de verano y la ciudad parecía vibrar con la energía de 1000 voces. Decidiste que necesitabas un poco de aire fresco, así que caminaste hasta un viejo puente que cruzaba el río que atravesaba la ciudad. El agua fluía suavemente bajo el puente, produciendo un sonido relajante que se mezclaba con el zumbido lejano de la ciudad. Te tumbaste en el suave césped a la sombra de la estructura, admirando las estrellas que brillaban en el cielo. Por un momento todo pareció perfecto. Pero, como sabemos, lo que parece calma a menudo esconde oscuros secretos. El aire a su alrededor empezó a cambiar, como si estuviera cargado de algo invisible. Fue entonces cuando lo escuchaste. Al principio, fue solo un susurro distante, casi como si el río estuviera contando un secreto. Pero pronto, estos murmullos se convirtieron en risas extrañas, que resonaron al otro lado del río. Su corazón se aceleró. Te giraste, con los ojos fijos en las sombras que se acumulaban en la orilla opuesta. Había un grupo de hombres cuyas siluetas se movían inquietas. Al principio parecían solo hablar, pero mientras mirabas, notaste que su risa tenía un tono inquietante, como si se rieran de algo que nadie más entendía. ¿Qué querían? Y, más importante aún, ¿qué estaba pasando? Un escalofrío recorrió su espalda mientras la tensión en el aire se intensificaba. Antes de que pudieras pensar en correr, los hombres comenzaron a gritar. Sus voces resonaban como truenos en la tranquila noche. El miedo se apoderó de ti y surgió un instinto primario. Era hora de huir. De un salto te levantaste y empezaste a correr. Cada paso que dabas parecía resonar como una advertencia en el silencio de la noche. El río, que antes parecía un simple obstáculo, ahora se convirtió en una barrera aterradora. Miraste hacia atrás y viste que las sombras se acercaban. Sus corazones latían al unísono,
La adrenalina corría por sus venas. Mientras corría, notó que el agua que alguna vez le había traído calma ahora parecía casi amenazante, como si quisiera arrastrarlo a las profundidades. Te dirigiste hacia la orilla del río, buscando una manera de cruzar. Mientras tanto, los gritos se hicieron cada vez más fuertes, como si los hombres estuvieran disfrutando de la carrera. «Ven a jugar con nosotros», gritaron. Su voz resonó como una siniestra invitación. Sentiste un escalofrío recorrer tu cuerpo. ¿Para jugar? Eso no parecía nada divertido. Mirar al otro lado del río era como contemplar una pesadilla materializada. Las sombras ahora estaban más cerca y la luz de la luna iluminaba sus rostros, revelando expresiones distorsionadas de alegría y locura. Cada risa parecía un recordatorio de que estabas en una situación que no podías entender. Con el corazón en la garganta, buscaste una manera de escapar. En la orilla había una vieja canoa atada a un tronco. Sin pensarlo dos veces, corriste hacia ella, tirándola al agua. El sonido de la madera crujiendo bajo su fuerza sonó como un grito de ayuda. Con un movimiento rápido, saltaste a la canoa y comenzaste a remar con todas tus fuerzas. El río ahora parecía alejarte, las aguas turbulentas desafiaban tus esfuerzos. Mirabas hacia atrás y veías a los hombres en la orilla, saltando y gritando, sus sombras bailando a la luz de la luna. No te vayas, la diversión acaba de comenzar. Estaban decididos a alcanzarte y te diste cuenta de que lo que comenzó como una simple caminata se había convertido en una carrera por tu vida. La canoa se balanceó y el agua fría te salpicó la cara mientras luchabas contra la corriente. Con cada golpe, sentías que estabas más cerca de la libertad, pero la distancia entre tú y los hombres parecía reducirse. Sus risas resonaron en la noche, haciendo eco como un recordatorio constante del peligro que se avecinaba. Finalmente, viste la orilla del río. Era un terreno más alto y seguro, lejos de esa horrible noche. Con un último esfuerzo, remaste con todas las fuerzas que te quedaban. Cuando tus manos finalmente tocaron la hierba de la orilla, saltaste de la canoa y comenzaste a correr, moviendo tus piernas más rápido que nunca. Pero mientras te alejabas, algo dentro de ti se dio cuenta de que por mucho que huyeras, las voces seguían persiguiéndote. Resonaron en su mente, haciéndole preguntarse si realmente había escapado. ¿Qué había pasado? ¿Quiénes eran esos hombres? Y, sobre todo, ¿por qué sus risas sonaban como una canción en su cabeza? Llegaste a una calle luminosa, la ciudad ahora viva a tu alrededor. Pero cuando miró hacia atrás, no pudo evitar sentir que la oscuridad todavía estaba allí, acechando entre las sombras, esperando la próxima oportunidad para revelarse. El aire a su alrededor todavía estaba cargado con esa misma sensación espeluznante, y el eco de la risa seguía resonando, un recordatorio de que a veces las cosas que más tememos no son las que vemos, sino las que sentimos. ¿Te gustó la historia? Espero que sí. Cuéntame qué historia te puso los pelos de punta. Cuéntame cuál te gustó más. Pues en el siguiente vídeo la historia es aún más escalofriante. Solo que no olvides comprobar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia terrorífica.